Para comprender la importancia de los rescates arqueológicos submarinos de la República Dominicana, es necesario situarse en la época de la colonia. España había colonizado ya algunas tierras de América, y el tráfico de personas entre el viejo y el nuevo continente era constante. La carga que estos barcos transportaban para ellas eran la única forma que les unía con su pasado y les prometía un futuro de aventuras y riquezas. Los peligros de la navegación hace 300 años eran enormes. Los galeones estaban amenazados por los vientos que torcían sus velas y podían quebrar sus fuertes y pesados mástiles. La fuerza de los mares ponía en peligro real las expediciones en estas rutas. Miles de embarcaciones de esa época han quedado sumergidas entre los corales de estos bellísimos arrecifes tropicales. La exploración arqueológica en el fondo del mar es complicada. Es un trabajo realmente duro y con muchos peligros. Los exploradores submarinos de hoy en día nos traen las memorias de aquellos siglos de romances, tragedias y aventuras. Naufragios que encierran una gran importancia. Por su valiosa carga en tesoros, joyas y metales preciosos, así como por los artefactos de guerra y piezas que se utilizaban en la navegación de entonces. De la misma manera, es importante identificar a la tripulación de marineros y pasajeros, junto con sus pertenencias, así como las tropas que viajaban en esos magníficos galeones para cumplir las órdenes reales. La información anotada en los archivos de Indias sobre la ruta de los barcos perdidos, así como el detalle de la carga, ayuda a identificar el nombre de los barcos cuyos restos están cubiertos por corales. Y solamente el ojo entrenado de los buzos podrá distinguir entre las formaciones coralinas y los restos de piezas y objetos incrustados en ellas. Una vez ubicado el hundimiento, hay que proceder a identificarlo, y esto solo puede hacerse en la medida en que se van realizando las excavaciones y extrayendo o descubriendo algunas piezas importantes que nos dirán si los restos corresponden a una fragata, una goleta o a un galeón. La longitud de proa a popa y el ancho de babor a estribor,
así como el número de cañones, nos dirá con exactitud el tipo de embarcación. Aunque casi todos los barcos mercantes de esa época tenían cañones, los galeones o barcos de guerra siempre tenían mucho más que ningún otro barco, llegando a tener, en algunos casos, más de 100 cañones en sus costados. Una vez identificado el naufragio, la labor debe de concentrarse en el apoyo logístico a los buzos, que en sus múltiples descensos irán limpiando el área para ir ubicando la posición en que el barco se encontró, es decir, de popa a proa, para ir así trabajando la zona de mayor importancia para el rescate. Los equipos de limpieza utilizados son extractores portátiles que succionan la arena y el lodo, sirviendo como virtuales aspiradoras que desalojan de la zona los sedimentos sin valor, los que al ser retirados irán dejando al descubierto las partes y las piezas que interesan a los historiadores y arqueólogos. Bucear en esos sitios es realmente una emoción muy fuerte, ya que al contemplar los restos de estos naufragios, se puede sentir la aventura, el pánico y el heroísmo que se vivió en estas tragedias. Nuestra mente vuela a través del tiempo al tratar de imaginar las acciones de estos valientes marineros por mantener derechas sus embarcaciones en una lucha desigual e imposible contra el poder y la fuerza del mar. Poco a poco, las primeras piezas fueron apareciendo. Comenzó la labor de clasificar e inventariar cada uno de los artefactos y también comenzó la preparación de los técnicos que hoy trabajan en el laboratorio de conservación y preparación de las piezas. Cuando una pieza ha estado sumergida por un gran periodo de tiempo, ocurre una hipersaturación de agua en sus moléculas y la madera, así como los metales, son especialmente sensibles a deteriorarse en cuanto entran en contacto con el aire, ya que al secarse los espacios que habían estado llenos de agua, tienden a juntarse, perdiendo la forma que tenían los objetos y se pulverizan, destruyendo para siempre su forma y consistencia. Las técnicas modernas de preservación nos permiten hoy en día poder contemplar estas extraordinarias piezas del pasado. Los primeros galeones que aparecieron fueron el Diomedes, el Imperial, el Escipión, pero los que sin dudas lograron emocionar a todos fueron los famosos barcos del Azogue, el Conde de Tolosa y Nuestra Señora de Guadalupe. Los dos galeones venían de España y se dirigían al puerto de Veracruz, en México. Su carga principal era mercurio, conocido entonces como azogue, y es uno de los metales más pesados. Es líquido, es bellísimo y venenoso. Este era embarcado para ser utilizado en las minas de oro y plata en México. Su primera parada fue en Puerto Rico, y después de permanecer unos días en esa isla, se disponían a zarpar, pero el comodoro le advirtió al capitán del Tolosa que el tiempo no se veía bien y que lo recomendable era esperar que pasara el mal tiempo. Sin embargo, el capitán, luego de observar el cielo y consultar con el otro capitán del Guadalupe, decidieron partir
hacia su destino. Solo 7 sobrevivientes del Tolosa fueron rescatados por unos barcos que ya los buscaban, pero fueron los únicos que rescataron. El resto de la tripulación, de 550 personas, desapareció en el vano intento de sobrevivir. Los náufragos del Guadalupe fueron más afortunados, ya que pudieron salvar algunas pertenencias del barco y llevarlas a la playa. Sin embargo, estas provisiones no eran suficientes y se vieron forzados a caminar en busca de ayuda. Se dividieron en 2 grupos. Uno de los grupos se fue por la playa, bordeando la isla, con la esperanza de divisar algún barco que los buscara, y el otro grupo se internó por el centro de la isla. Nadie sabe con certeza el número de sobrevivientes de la tragedia. Muchos de los que llegaron a la playa murieron de hambre y de agotamiento. Otros de envenenamiento, ya que, impulsados por el hambre, comieron frutos tóxicos de la javilla y otras plantas que contribuyeron a sus muertes. Desde entonces, y por casi 300 años, los barcos del Mercurio descansaron en el fondo del mar, y los moluscos y los corales los fueron ocultando con su manto de vida marina, hasta hacerlos desaparecer de la vista de los peces y los hombres. La fantasía de los niños siempre ha soñado con la aventura de buscar los tesoros del fondo del mar. Las fantásticas historias que se cuentan, que se ven en el cine y se leen en los libros, han sido la compañía de sus juegos y dibujos. Algunos hemos tenido la dicha de hacer realidad esos sueños, y este trabajo ha sido un intento de compartir con ustedes una de las más emocionantes aventuras de explorar nuestro pasado en el fondo del mar.